Cristo, hermano. Yo me acuerdo cuando Vivi me quería enseñar a tocar la guitarra, se me acalabraban todos los dedos. Me dolía hasta la foto del documento. No tiene señales. Quiero hacer una breve introducción en cuanto a lo que es la palabra de Dios para mi vida. Si el hermano Pablo acá en Hebreos 4:12, lo que es la palabra, antes de entrar a esto, ¿no? Me voy a poner para leer. Sin duda, dice, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo siempre digo que la palabra de Dios, cada vez que es predicada, cada vez que es leída, no sé, como que Dios saca un cañón y empieza ¡boom! Allá, ¡boom! Allá, ¡boom! Y empieza a tirar esas bombas que entran a nuestro corazón, a nuestros huesos, y es ahí donde se va todo, donde Dios hace su milagro, donde Dios sana, donde Dios liberta, donde Dios restaura, donde Dios levanta, donde Dios da amor, donde Dios pone paz a través de su palabra. Hoy para mí es muy importante porque en el 2004 yo llegué a una granja de rehabilitación después de tener una vida llena de vicios, muy perdido en la droga. Hoy recordaba a mi madre cuando me dejaba en ese hogar y yo no me quería quedar, yo ese día no me quería quedar, yo me quería ir al hogar ese día, pero la última decía, y bueno, igual no fue así. Y cuando la veo a mi mamá, le digo, yo no me voy a quedar, y veo en su rostro, ese rostro de tanto sufrimiento durante esos años, y me dice, no te das cuenta que quiero que cambies, pero gritando y llorando en la calle. Y creo que a mí a veces me abrieron los ojos de todo el daño que le estaba haciendo a las personas que me rodeaban, ¿no? Si bien mi mamá fue una persona que se equivocó, tuvo sus errores, pero Dios me mostraba el otro día que fue la persona que me llevó a Cristo, porque me dejó en un hogar. Y en ese hogar, si bien yo los primeros días no quería cambiar, sino que quería pasar la bronca que tenía en mi barrio, porque me querían matar, quería escaparme, quería esconderme. La palabra de Dios, en una noche donde me arrodillo y le digo, porque en el hogar había uno que tenía un tiro acá, otro que estaba acá, estaba cortado por acá, otro estuvo preso. Yo digo, estos locos lo tienen. Estos son locos de verdad, porque si estas personas que ven llegado con HIV, llenos de vicios, drogándose, delincuentes, mentirosos, manipuladores, Dios estaba haciendo una obra en ese lugar. Y yo la podía ver. Y a través de la palabra de Dios un día me arrodillo en esa cama de esa granja y le digo a Dios que si Dios realmente existía, que me saque de la droga y del alcohol. Y automáticamente, ¿sabe qué pasó? Vino el Espíritu Santo, vino una unción sobre mi cabeza, de la punta de mis pies, donde tengo una visión. Los hermanos que ya por eso ya la saben. En esa visión se me aparece un hombre y yo que estaba en un monte, entonces yo me subo a esa montaña, ese monte. Ahí me pone la mano en la cabeza. Cuando me pone la mano en la cabeza, yo escucho la voz de Dios que me dice, predicá la palabra, predicá la palabra, predicá la palabra, 3 veces. Y hoy, ¿sabe qué es? Es la confirmación de aquella visión que Dios en el 2004 me dio. Dios me ha confirmado su palabra muchas veces. Entonces, ese momento, mi vida nunca fue igual. Jamás fue igual. Jamás mi vida volvió a ser igual. Entonces, cuando yo hablo, dice, la palabra de Dios es viva. Y es viva, porque nos trae vida. Porque yo estaba muerto, porque Dios nos quiere sacar de la muerte y nos trae a vida, nos quiere sacar del pecado para traernos a su gracia, a su misericordia. Qué importante es que podamos vivir en su misericordia, entender de que no venimos a una iglesia a sentarnos pensando que es una iglesia nomás, sino que estamos predicando y hablando y viviendo un Dios que está vivo, que mandó a su Hijo a morir por nosotros, lo mandó a morir por mí, que era una persona mentirosa. El diablo estaba enojado conmigo porque yo era más mentiroso que él. Así no, sí. Era un mentiroso, un manipulador. Y Dios tuvo su misericordia de dar a su único hijo, de destriparse de su hijo y enviarlo a morir por nosotros, por usted, por mí. Y no es que mi vida es un milagro. Yo creo que a veces
creció en la iglesia, para mí ese es un milagro. Si usted creció en la iglesia, denle gloria a Dios, porque no pasó, no vivió momentos difíciles, de las cosas que Dios lo salvó, porque Dios sabía que su corazón iba a estar preparado para poder soportar todas esas cosas. Denle gloria a Dios, porque es un cristiano de toda la iglesia. Ahora, de toda su vida. Ahora, si vivió toda su vida sentado, sin conocer al Dios vivo, le estoy diciendo que está perdiendo el tiempo, que perdió el tiempo. Porque Dios es un Dios vivo, un Dios de amor, un Dios de poder. Dios nos ha llamado, nos ha escogido para que llevemos sus buenas nuevas a otras personas. Porque tiene un propósito con nuestra vida. No que vengamos a la iglesia el miércoles, el domingo, el sábado. Y yo lo que le voy a decir espero que sea de parte de Dios, porque yo no quiero agradar a nadie. No quiero quedar bien con ustedes. Si usted se enoja, enójese. Yo voy a hacer la voluntad de Dios, porque cuando no la hice me fue mal. Entonces hoy voy a hacer la voluntad de Dios, porque Dios es el que me llamó a mí. Y ninguna duda me queda, porque en aquel hogar donde nadie daba 2 pesos por mi vida, porque mi mamá me decía que no voy a cambiar, porque mi papá me abandonó a los 9 meses, porque mis hermanos se separaron, porque el piso de mi casa era de tierra, porque vivimos en una villa, Dios se fijó en mí, Dios tuvo misericordia, y así Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Porque así como es para mí, es para ustedes, es para vos, es para el que está en la calle, es para el que está en un country, es para todos. Dios está en todas partes. Dios es para todos. Dios nos escogió. Dios nos permitió. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. O sea que cuando entra la palabra, no solo es amor, amor. ¿Sí? Dios te va a decir, che, sos un mentiroso. Tenés que arrepentirte. Cambiá de vida. Buscame. Ayuná. Orá. Cambia tu manera de vivir. Y tu manera de vivir la vas a cambiar leyendo la palabra, porque la palabra, bueno, otra vez, es viva y eficaz. Entonces cuando la empieces a leer, yo puedo sentir, experimentar en este tiempo cómo la palabra se va metiendo en mi corazón, se va metiendo, hasta que empieza a transformar mi vida. Y tal como me doy cuenta, porque cuando quiero mentir me dice, no, pará, cabezón. Porque cuando quiero ir para allá me dice, no. Porque cuando quiero hacer algo no me lo deja, me instruye y me enseña a cómo andar y cómo caminar. Y a su nombre. Dios quiere que nosotros vivamos una vida en santidad, pero no una vida en santidad así, que es santo, que es Lucas. No, Dios quiere que cuando nos equivoquemos nos arrepentamos. Eso quiere, que podamos reconocer nuestros errores, que podamos vivir bajo su mandamiento. Dice la palabra, te voy a sacar en Santiago 5:17. Hoy vamos a ver una historia de un profeta de Dios. Santiago 5:17. Y habla Santiago, en la palabra habla sobre Elías. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Dice que era un hombre con debilidades como las nuestras. Si era un profeta de Dios, estaba lleno de Dios. Pero Elías tuvo miedo, se escondió en una cueva. Lo persiguieron, se escondió. Entonces nosotros no tenemos que ser grandes personas para ser grandes hijos de Dios. No, sino tenemos que tratar de buscar un poquito más de Dios. De que la iglesia no sea un lugar donde nos podamos sentar nada más y decir, voy a la iglesia. No, Dios quiere tener una relación con usted. Dios quiere tener un encuentro con usted. Mire qué bueno que Dios se quiere encontrar con nosotros. Entonces, ¿cómo nos vamos a alabar, glorificar a aquel que mandó a morir a su hijo en la cruz, que al tercer día resucitó y que en esos 3 días estuvo debajo de la tierra, de las profundidades, le arrebató las llaves del infierno a Satanás y nos dio vida y vida en abundancia y nos dio la posibilidad de poder vivir una nueva vida? Nos pasó de vida, nos pasó de muerte a vida. Y a su nombre. Entonces no despilfarre lo que Dios le dio. No sea como la puerta que cuando la lava se revuelca otra vez en el barro. Hagamos su voluntad. ¿Nos vamos a equivocar? Sí. Yo me equivoqué. Y por escuchar muchas veces la voz del hombre terminé 10 años apartado, enojado con Dios. O no sé si enojado, sino haciendo la mía, creyendo de que Dios no estaba. Y Dios estaba en todo momento. Y Dios me llamó una vez, me llamó otra vez, me llamó otra vez. Y la última me llamó con dolor. Perdí casa, auto, familia, hijos, todo perdí. Me llevó a un punto de depresión en donde yo jamás pensé que iba a vivir lo que viví.
Y fue peor que la droga eso, Fue mucho peor que la droga, haber vivido en una casilla, escondido en medio de la oscuridad, en donde mi vida no tenía esperanza. Y yo sabiendo dónde estaba. ¡Qué cabezón! A veces somos cabezones duros. Pueblo duro, terco. Hermano, yo te invito a que lo pruebes a Dios en esto. Y vamos a ver hoy cómo Elías, este profeta, le mostró al pueblo de Dios, al pueblo de Israel en ese tiempo, cómo Dios puede obrar. Y a su nombre. Gloria. Quiero leer en Primera de Reyes, te la voy a cambiar otra vez. Primera de Reyes 16, 29. 16, 29. Sí, 16, 29. De ahí hasta el 34. Yo a veces veo que algunos ni Biblia tienen ya, porque el celular también, no leo con el celular. Pero a mí me gusta la Biblia, la palabra. Porque como le decía a los hermanos, el otro día iba leyendo la Biblia en el colectivo y con el dedo me apagó la luz. Y te digo, ¿qué le pasa? Y ahí saqué el celular yo. Ahí sí lo usé. Ahí sí me sirvió. Pero si no tengo mi identidad bien marcada, ando con la Biblia. Porque si la gente, antes cuando me drogaba y hacía las cosas mal, me criticaba. Ahora que estoy con la Biblia bajo el brazo, me critica. ¿Y entonces que te jode? Yo voy a estar con la Biblia bajo el brazo, voy a lavar y decir a Dios, tengo identidad, no hay que tener mi identidad. En el año 38 de Asa, rey de Judá, Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los reyes que lo precedieron. Como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel, hija de Etbal, rey de los Sidonios, y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo, el rey. Sigamos. Le erigió un altar en el templo que le había construido en Samaria, un genio. Y también fabricó una imagen de la diosa Acera. En fin, hizo más para provocar la ira del Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que lo precedieron. En tiempo de Acab, Giel de Betel reconstruyó Jericó. Echó los cimientos a costa de la vida de Abiram, su hijo mayor, y puso las puertas al precio de la vida de Segú, su hijo menor, según la palabra que el Señor le había dado a conocer por medio de Josué, hijo de Nun. Bueno, a esta parte ya vamos a ir. Este rey, ¿no? Conociendo las cosas de Dios, dice, vamos al 29, 30. Acab, hijo de hombre, hizo lo que ofende al Señor más que todos los reyes que le precedieron. O sea, conociendo. Y así viví yo mucho tiempo, conociendo a Dios, haciendo lo que a Dios no le agrada, sabiendo. Mejor no haberme conocido que conocerme y no hacer mi voluntad. Mejor es no haberme conocido que conocerme y no hacer mi voluntad. Dios es un Dios celoso. Dios no va a permitir que nosotros adoremos otros dioses, porque Él nos llamó, si pagó, mandó a su Hijo a morir con nosotros, que Él va a dejar que nosotros nos despilfarremos por todos lados. Nos va a llamar, nos va a traer, nos va a soltar, nos va a hacer, Dios va a hacer todo lo posible para que nosotros volvamos a su camino, que estemos en su presencia, y aún estando sentados, acá pensamos que estamos en la iglesia, que estamos en su camino, y estamos alejados, estamos edificando altares a Baal. Nos estamos casando con Jezabel, estando en la iglesia, hermano, estando en la iglesia, porque muchas veces nos enseñaron algo y así es, y así va a ser. ¿Y sabe qué quiere hacer Dios? Quiere entrar en nuestros corazones, porque Dios es un Señor. Dios pide permiso, golpea y va y entra, y si vos le abrís la puerta, ahí Dios entra, y cuando Dios entra, ahí empiezan a ocurrir los milagros en tu vida, en tu trabajo, en tu familia. Cuando Dios se mete en una vida, es para cambiarla, es para libertarla, es para mostrar su gloria. Dice que va a usar lo más vil y despreciado de este mundo para avergonzar a los sabios y entendidos. Entonces, si la palabra de Dios lo dice y decimos que la palabra de Dios es viva y eficaz, eso es lo que va a suceder en tu vida si vos crees que la palabra se va a meter en tu corazón. ¡Da su nombre! Tienes que creerlo. ¿Por qué no le vamos a creer entonces? ¿Por qué no le vamos a creer?
Jezabel en el 31. Hija de Baal, rey de los sidonios. Y se dedicó a servir a Baal. Encima le dedicó tiempo. Sí, le dedicó tiempo a... ¿Cuál es nuestro Dios así? Nuestro Dios chiquitito. Porque a veces nosotros dedicamos tiempo a cosas. El dinero. ¿El qué? ¿El frío? ¿Qué es? ¿La camita? ¿El trabajo? ¿A qué le dedicamos nosotros? Y a veces Dios te está esperando ahí, che, cabezón, ¿cuándo vas a venir a estar un ratito conmigo? Quiero pasar un ratito con mi hijo, ya a veces extraño a mis hijos y quiero pasar un rato con mis hijos y me imagino, Dios, los momentos donde yo no me acerco a su presencia o a su lugar para poder buscarlo. Porque me ocupo de otras cosas. Porque se me rompió el otro día se me rompió el pantalón, no sé, estaba arreglando unos palos acá arriba, se me rompió el pantalón y tenía que evangelizar y me fui re luchado, pero re luchado, En la plaza encuentro un hombre que se estaba por matar, se estaba por tirar las vías del tren. Entonces yo me sentí miserable, porque digo, mirá de lo que me estoy ocupando, de que se me rompió un pantalón, cuando muchas veces estuve descalzo, hoy me estoy quejando porque se me rompió un pantalón. No lo entendí, me vine llorando, pidiéndole perdón a Dios, pero a la vez dándole gracias porque me puso la persona justo en ese momento. Mire de las cosas que a veces nos quejamos. Nos quejamos de cosas a veces que tienen solución. Pero si nos morimos y no tenemos la vida eterna, ya no tiene más solución. Y es así, cara de perro Dios también. Es blanco y negro. A los fríos y a los tibios los vomitaré de mi boca. Entonces yo prefiero ser caliente. Entonces yo prefiero buscar su presencia. Yo prefiero que me digan santo, prefiero que me digan evangelio, pero prefiero irme con el Señor que dio su vida por nosotros, que dio su vida por mí. ¡En su nombre! Ya me perdí. Estamos con este acá. El tiempo de acá, Betel reconstruyó Jericó. ¿Cuánto sabe la historia de Jericó? Jericó era una ciudad fortificada donde le promete a Abraham la tierra prometida. Bueno, Jericó estaba en la tierra prometida. Entonces Dios precisaba derribar Jericó. Jericó era una ciudad fortificada, llena de muros. Dios lo usa a Josué para poder derribar esta ciudad. Y si podemos ir a Josué 6:26, y vamos a ver que cuando el pueblo de Dios derriba esa ciudad, Josué hace un juramento. Hace un juramento al que dice así: en aquel tiempo Josué hizo este juramento: maldito sea en la presencia del Señor el que se atreva a reconstruir esta ciudad, que eche los cimientos a costa de la vida de su hijo mayor, que ponga las puertas a costa de la vida de su hijo menor. El que levantara esa ciudad iba a ser maldito. ¿Qué hizo acá que permitió? Que levante esa ciudad, que reedifique los muros. Y a veces nosotros volvemos a reedificar lo que Dios derribó en nuestras vidas. A veces nosotros volvemos a edificar los muros de eso. Lo que Dios ya nos sanó, de lo que Dios ya nos libertó, de lo que Dios ya nos dio, nos sacó, nosotros volvemos. Como el perro vuelve a su vómito, volvemos. Y volvemos. Y vivimos una religión. Y vivimos un acostumbramiento. Eso es lo que nosotros no tenemos que vivir, porque Dios está vivo. Dios está vivo, estamos hablando de un Dios vivo, No estamos hablando de un Dios. Cuando la palabra, y lo voy a decir siempre, cuando la palabra de Dios dice que es viva y eficaz, es viva y eficaz, hermano, y usted no se va a ir acá igual como vino, lo que vino a buscar Dios se lo va a dar, pero si lo cree, si lo anhela, si tiene un corazón dispuesto a recibir, si su vasija está dada vuelta, esperando recibir el aceite, la unción que viene de lo alto, del cielo, si su vasija está así, si su corazón está predispuesto a recibir lo que Dios tiene para su vida, Dios se lo va a dar. ¿Cómo no se lo va a dar si Dios es un Dios fiel? Dios no es mentiroso. Dios no es mentiroso, lo que le prometió se lo va a dar, pero tiene que buscarlo. Él
hace su parte, pero nosotros hacemos la nuestra. A mí me abandonó mi papá cuando tenía 9 meses. A los 18 años lo fui a buscar. Cuando Leo le digo a mi pastor, le digo, pastor, voy a ir a buscar a mi papá. Oramos, me dice, bueno, andá, me dice. Y yo caminé toda esa mañana por las calles del Templo buscando la dirección de la casa de mi viejo. Y no la encontraba, y estaba desfalleciendo porque ya me estaba cansando. Hasta que en la última casa allá de Nicaragua, en 1830, ahí estaba esa casa. Golpeo las manos, sale mi tío, que no lo conocía, obvio. Sí, ¿quién es? Me dice. Soy Lucas Maximiliano Castilla, hijo de Rubén Arturo Castilla. Y él se pone a llorar. ¡Pah! Eso eran cosas de que Dios necesitaba sanar en mi vida. ¿Y sabe qué hice yo? Salí, marché. Fíjese en la Biblia que cada cosa que hace el pueblo de Israel en las batallas, el pueblo marchó. David marchó. Hay que marchar, hay que empezar. Arrancar el camión que los melones se acomodan solos, decía mi pastor. Y es verdad, si no arrancás, si no comenzás, si no empezás, ¿cómo Dios va a empezar a hacer la obra? Porque Dios no va en contra de la voluntad de Él. Entonces yo ese día salí y rompí 18 años de maldición en mi vida. A los 2 años conozco a mi papá. Cuando conozco a mi papá, lo agarro y le digo, yo hace 3 años atrás te quería matar. Te hubiese dado un tiro y te hubiese dado una puñalada. Pero sabes que necesito un abrazo. Y le pegué un tan abrazo a ese hombre que sanó un montón de cosas. Dios sanó un montón de cosas en mi vida. Sentí el perdón también de Dios en la vida de una persona. Me sentí perdonado, me sentí amado, porque Dios me consoló en todo ese tiempo, porque Dios en todo ese tiempo fue mi papá. Dios fue el que me guardó. Pero yo necesitaba conocer a mi padre biológico. Aunque después no tuve una relación, digamos, padre-hijo, sí, tengo todo lo que quiera. Al final tenía 14 tíos, 46 primos, era más conocido que la ruda, Temperley. Pero mire, de todas esas cosas Dios me ha libertado, hermano. Y lo bueno que si Dios lo hizo conmigo, lo puedo hacer con ustedes. Pero hay que anhelarlo, hay que buscarlo, ¿no? Hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Usted dice, yo todo lo que me ha añadido en este tiempo, yo le puedo hablar, puedo hacer un montón de cosas. Me bautizó con el Espíritu Santo otra vez, nueva lengua, puede estar en la presencia de Dios con los ángeles, puede sentir un montón de veces la presencia de Dios volviendo acá en esta iglesia, acá en el avivamiento, acá. Puedo sentir palabras de Dios cuando me habla, puedo vivir muchas cosas espirituales, hermano, pero porque las anhelo. Porque yo sé que allá afuera y entendí que no hay nada, porque ya me pasé 10 años en el desierto perdiendo el tiempo. No pierda el tiempo. No hay nada. Y si está sentado acá y no le pasa nada, ya le va a pasar, pero busque. Porque Dios va a aparecer en algún momento. Le va a decir, hijo, acá estoy. ¿Qué quería? Quería mi presencia, acá está. Quería mi gloria, acá está. Quería mi unción, acá está. Pero Dios se lo va a dar cuando usted lo empiece a buscar de todo corazón. Me buscará de todo corazón. Y yo le responderé a su nombre. Porque Dios es así. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y no hace falta que estén acá adorando, eso no, el adorador, no, todos somos adoradores. El adorador, no, todos. Usted, el que está allá en el fondo, todos somos adoradores de Dios. No reedifiquemos, hermano, lo que Dios ya arregló en nuestra vida. Acá ha pasado muchos años de creyente, de cristiano, y tu vida te da lo mismo, porque ya sabes venir a la iglesia, porque ya sabes orar. Capaz que ya sabes ayunar, capaz que te sabes la Biblia más que yo, pero eso no te garantiza que la vida eterna esté con vos. Si no buscas a Dios de todo corazón, hermano, se va a ir el que está al lado tuyo y vos te vas a quedar, porque Cristo viene, Cristo viene a buscar a su iglesia, Cristo viene y viene pronto. Y no les digo esto para que tengamos miedo, sino lo que les digo es para que busquemos sinceramente al Dios que vive, que derramó su sangre en la cruz. Gracias, Señor. Gloria a su nombre. Amén. Entonces ya vimos lo que una persona, digamos, puede hacer estando en la rey de Israel acá. Y vamos a ver otra persona que lo que hacía Elías era, cuando quería recibir cosas de Dios, se subía al monte Carmelo. Elías en el monte Carmelo, le voy a hablar al pastor, él
recibía palabra, presencia, unción. Es más, Elías llevó al pueblo al Monte Carmelo. Él lo llevó ahí, lo vamos a leer. Está en Primera de Reyes 18, en el versículo 20. 18:20. Esto es largo, después si lo quieren estudiar, leer mejor, va a ver que Dios le va a hablar. ¿Cuánto cree que Dios le puede llegar a hablar? Amén. Bueno, créanlo, no lo veo convencido. ¿Cuánto cree que Dios le va a hablar, hermano? Bueno, Dios le va a hablar. Y cuando Dios le hable, le va a pegar un sacudón en el corazón, hermano, que se le va a desparramar para todos lados. Ese aplauso para Cristo, ¿no? Si es para mí, está bien, ni se preocupe. Acab convocó en el Monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ay, esto no, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Vino el profeta, dio la voz de Dios y le dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo nada, una sola palabra, la que sigue. Entonces Elías añadió: yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Traigamos 2 novillos, que escojan ellos uno, lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo, y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: ya que ustedes son tantos, escojan uno de los novillos y prepárenlo primero. Invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Los profetas de Baal tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos, gritaba mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía lo empezó a cargar. Elías comenzó a burlarse de ellos. Grite más fuerte, decía, seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando o esté ocupado o de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido, hay que despertarlo. Ese es Dios. Comenzaron entonces a gritar más fuerte, y como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y lanzas hasta quedar bañados en sangre. Vamos para acá un cachito. Fíjense las cosas que hacían para poder recibir algo de parte de un Dios que no está vivo, que no existe. Y muchas veces nosotros también hacemos cosas pensando que vamos a recibir algo, no sé, de una persona, o de mujeres, o de un lugar, y no vamos a recibir nada. Porque son cosas vanas. Cosas vanas. Amén. Sigamos. Pasó el mediodía y siguieron en este trance profético hasta la hora del sacrificio vespertino, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Así lo hicieron, y como estaba en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. En ese tiempo había sequía. Elías había recibido una palabra de Dios de que por el pecado del rey de Israel iba a dejar de llover. Y así fue. Dios le dio la palabra y la palabra se cumplió. ¿Por qué? Porque Elías, ¿dónde iba? Al Monte Carmelo. Elías en el Monte Carmelo recibía palabra. Y la palabra de Dios se cumplía sobre su vida, porque él era un adorador. Él era una persona hambrienta de Dios. Él vivió con la bendición de Dios, porque cuando hubo sequía y no había para comer, Dios lo mandó a un arroyo y allí lo alimentaron los cuervos.
Dios nos sustentó en el momento de sequía. Dios nos va a sustentar en el momento de sequía. A veces cuando viene la prueba, la lucha, la dificultad, nosotros nos olvidamos de que hay un Dios que nos dio promesa, nos hizo promesa. Y en ese momento es difícil, Ahí es donde Dios prueba. ¿Sabe una cosa? David en la cueva no se murió. Jonás en la boca del pez tampoco pereció. Y así les puedo decir, Daniel en el foso de los leones tampoco, sus amigos en el horno de fuego tampoco. O sea, hermano, que nosotros en la prueba, en la dificultad, Dios nos va a permitir que perezcamos, porque no nos va a dar, no nos va a hacer pasar por algo que no podamos soportar. Pero a veces nos olvidamos, a veces hay una luchita y qué frío que hace, me quedo en mi casita. Y es una luchita, y me dice, Dios, ¿cómo te ve la cosa grande? ¿Cómo te ve la cosa grande si no te bancas un poquito el frío? Qué loco que somos a veces. Esto a mí también, no que esto me dio a mí primero. Me quería parar, hermano. Elías lo reparó. Qué bueno que podamos reparar, hermano, el altar de Dios. El altar de Dios en tu corazón, hermano, está dañado, está apagado. Lo dejaste a un lado. Es tiempo que lo repares, es tiempo que lo reparemos, es tiempo que lo levantemos, es tiempo que adoremos a Dios, hermano. Vienen tiempos difíciles, pero ¿sabes qué hay que hacer en el tiempo que podamos buscar a Dios? Es fortalecernos. José le reveló un sueño al faraón cuando el faraón había soñado con las vacas flacas y las vacas gordas. Y José le decía que el tiempo de las vacas gordas era para poder soportar cuando vengan las vacas flacas. Hay que guardar, hay que llenarse de la presencia de Dios. Hay que llenarse de la presencia de Dios para cuando venga el tiempo difícil podamos soportar. Porque ahí muchas veces sí no hay palabra, muchas veces Dios te deja y dice, a ver hasta dónde va a andar mi hijo. Dios te va a dejar en tu desierto para ver qué es lo que haces, para ver de qué está tallado tu corazón. El oro se prueba con fuego. Y Dios va a probar tu corazón con fuego, a ver si realmente querés ser hijo de Dios, si querés ser cristiano, si querés cambiar, si querés dejar el vicio, si querés dejar los malos hábitos, si querés dejar de mentir, si querés dejar la mala vida o las actitudes o las cosas que tenés que cambiar. Dios te va a probar. ¿Y cómo te va a probar? Te va a pasar. Te va a pasar lo que tenés que cambiar. Eso te va a pasar. Y vos ahí vas a tener que decidir. Y esa es tu parte. Y ahí Dios no se mete. Esa es tu parte, hermano. Ya es su nombre. Debemos reedificar, hermano, el altar. ¿Podemos seguir? Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor y alrededor cavó una zanja en que cabían 2 seas de semillas. Colocó la leña, descuartizó el novillo, puso los pedazos sobre la leña y dijo, llenen de agua 4 cántaros y vacíenlo sobre el holocausto y la leña. Luego dijo, vuelvan a hacerlo, y así lo hicieron. Háganlo una vez más, les ordenó, y por tercera vez vaciaron los cántaros. Y a su nombre, gloria. Dios lo que quiere es que nosotros seamos obedientes a su palabra, porque Dios esta palabra se la dio a Elías, las instrucciones se las dio a Elías en el monte. O sea, quiero que quede claro la actitud. Venimos al monte, buscamos de Dios, Dios nos da instrucciones. Y esas instrucciones las tenemos que seguir. ¿Para qué? Para que podamos ver la gloria de Dios, para que podamos ver, sentir su presencia, para que podamos ver su obrar. Debemos ser obedientes. El pastor una vez me dijo algo que yo no quería, que yo no lo quería hacer así como él me lo decía. Y a mí me enojó, me molestó. Y ese era Dios que me estaba diciendo, fuiste desobediente y tantos años de tu vida, te toca ser obediente, aunque tenga razón él o vos, no importa. Me tocó ser obediente. ¿Y sabes qué pasó? Dios me bendijo. Amén. Dios me bendijo, porque en ese tiempo no tenía trabajo. Dios restauró mi familia, hermano, no sé si saben. Tuve 10 años apartado, perdí todo. Al Señor está allá, Viviana, mi señora, cuando nos separamos.
porque me dejé influenciar por los vientos del hombre, por las voces del hombre. Y Dios restaura, yo te tengo que dar testimonio, Dios restaura las familias. Yo no sé cuál sea tu problema, hermano, en tu casa, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu vecino, tu trabajo, la economía, pero yo te puedo dar fe de que todas esas Dios te va a sacar. Pero para que Dios te saque tenés que hacer tu parte, tenés que venir al monte, tenés que recibir palabra y serla como Dios te dice que la hagas. Porque acá Elías no hizo como él quiso, Dios le dijo así. Se estaba enfrentando a un montón de profetas del enemigo, Él estaba solo, pero él sabía quién estaba con él. Estaba el Rey de Reyes, el gran yo soy, el Señor de señores, el Creador de los cielos, de la tierra, el que envió a Jesús a morir en la cruz por nosotros. Elías sabía quién estaba con él. Elías no era tonto, Elías conocía a Dios. Qué importante es que conozcamos a Dios para que en estos momentos podamos soportar. Y ahí va a venir la palabra de Dios, ¿a qué? A levantarte. Porque es para eso la palabra de Dios. Ya su nombre. Gloria. Sigamos. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. O sea, hicieron un altar. No, puso las piedras, la leña, el sacrificio, el holocausto, tiraron agua, el agua dice que hizo una zanja alrededor hasta llegar a la zanja, a la que sigue, y a la hora del sacrificio vespertino el profeta Elías, y esto a mí me gustó, dice, dio un paso adelante. Dio un paso adelante. Qué importante es que demos paso, hermano, adelante. Ya no más atrás, ni para tomar impulso, siempre hacia adelante. No quiero volver atrás, pero ¿sabe qué hago? Les digo a Dios que tenga misericordia de mi vida para ayudarme a no volver atrás, porque muchas veces vienen cosas a mi vida donde me quieren hacer tropezar o volver atrás, y yo le pido a Dios que tenga misericordia de mi vida, que me ayude, que me dé fuerzas, pero me alimento de la palabra para poder soportar el momento difícil, el momento malo. Y a su nombre. Gloria. El profeta Elías dio un paso adelante y oró: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo, aleluya, en obediencia a tu palabra. Qué bueno que seamos obedientes, porque cuando somos obedientes viene la bendición de Dios. Cuando somos obedientes a la palabra de Dios podemos recibir consuelo, podemos recibir su amor, podemos ver su gloria. Amén. ¿Quién quiere ver la gloria de Dios? Sea obediente. Hay que ser obediente. Lo hizo en obediencia a su palabra, a la palabra que es viva y eficaz, como una espada de doble filo. Imagínensela, por donde entra corta. Así es la palabra de Dios. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y estás haciendo que su corazón se vuelva a ti, hermano. Que nuestro corazón, si está alejado, se vuelva al Señor. Que nuestros actos se vuelvan al Señor. Porque tal vez, y vuelvo otra vez, creemos de que estamos en el Señor, pero porque venimos a la iglesia. Y esto para mí también, porque muchas veces me quiero, no sé si alejar o ocupar de las cosas de este mundo. Nosotros, yo pensé el otro día, muchas veces vivimos como vive este mundo. Le tenemos miedo a que nos roben, le tenemos miedo a la economía, le tenemos miedo a las cosas que el diablo quiere que le tengamos miedo. Porque el diablo usa esas cosas para que el mundo esté atado a eso, asustado. Pero esa es una cosa, a mí no me mueve la economía, a mí no me mueve que me roben, a mí no me mueve nada, porque yo estoy con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, busco su presencia y en su presencia tengo plenitud de gozo. Entonces debemos vivir como hijos de Dios, como cristianos, no dejándonos predicar. Está difícil el país, no, hermano, si vos sos el hijo del Rey de Reyes, el dueño de todo el oro y toda la plata del mundo, ¿cómo vas a creer esas cosas que el diablo te quiere predicar? Porque esa es la voz del diablo. Son los gusanitos que le ponen en la oreja al cabrito, a la oveja. Ellos te van comiendo adentro y te van haciendo creer que vivimos igual que los mundanos.
vivir así. Hermano, yo en una granja de rehabilitación vi como la olla no paraba de llenarse. Comíamos con 20 pesos 120 personas en ese tiempo. Al que le tocaba la zanahoria, gloria a Dios, decía. Pero Dios nos bendecía, hermano. Porque después esos hermanos llenos de la presencia de Dios salían a predicar el Evangelio. Gauchitos giras bajo el brazo, vírgenes a la muerte, umbanda y todo lo que se levantara. Dios estaba con nosotros, con su presencia iba con nosotros, porque creíamos en el Dios que está vivo. Dios es bueno. Y Dios apoyó un grupo de drogadictos. El pastor decía, la iglesia de los drogadictos nos llaman, y él más contento se ponía porque veía cuántas personas y familias eran restauradas y rehabilitadas. Y sirviendo a Dios, y así íbamos por el país abriendo granjas, hogares, iglesias. Dios ha sido bueno, tan bueno conmigo, hermano, que no te puedo dar una idea de cuánto yo amo al Señor. Y lo que te quiero transmitir es de que puedas amarlo, vivirlo. De que cuando cierres tus ojos se crea de que Dios está ahí. Que no es un cuento, que no es una mentira. No importa cuántos años tengas. No importa cuántos años o cosas hayas vivido, cuántas iglesias hayas pasado. Este es tu tiempo. Amén. Este es el tiempo de Dios en tu vida. En esta iglesia, en este lugar. Si estás sentado ahí, dale gloria a Dios porque es el tiempo de Dios para tu vida. Es el tiempo de tener que edificar tu altar. Repararlo tal vez. Restaurarlo tal vez. Buscar la presencia de Dios. Que tu corazón se vuelva a Él, hermano. Y a su nombre. Gloria. Es decir, en ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. ¿Escucharon, no? Cayó fuego del cielo, ¿eh? ¿Cuánto creen que cayó fuego del cielo? Cayó fuego del cielo. Porque así como Dios hizo hablar un burro, ¿verdad? Sí, un burro hizo hablar Dios. Porque era tan desobediente el hombre que no veía el ángel de Dios. Y el burro le dijo, ¿dónde quiere que vaya? Me ve que está el ángel. Y le habló un burro. ¿Qué va a hablar un burro? Habló un burro. No seamos incrédulos. Estas son las cosas donde debemos creer que la palabra de Dios es viva y eficaz, hermano. Acá cayó fuego del cielo, quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta le dio el agua a la zanja. Hay que quemar las piedras, ¿eh? El fuego de Dios quema todo. En la presencia de Dios no queda nada. En la presencia de Dios vas a ser libre, libertado, sano. Te vas a levantar para su gloria, hermano. ¡A su nombre! ¡Dale un aplauso a Cristo! Y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Dios te va a mandar el fuego hoy, hermano. ¿Sabes una cosa? Cuando Dios te lo mande, no te vayas, no te vuelvas otra vez, no reconstruyas los muros de Jericó otra vez. Que sea para quedarte, que sea para buscar su presencia, pero que sea para amarlo a Él, que después no te quedes con que otra vez vas a buscar el fuego. Dios te va a mostrar. Porque muchas veces no le creemos, entonces Dios te va a mostrar. Dios te va a mostrar para que vos puedas vivir una vida en santidad, una vida cristiana, como hijo y hija de Dios. Amén. Amén. Bueno, acá dice, luego Elías ordenó agarrar a los profetas de Baal que no escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón y allí los ejecutó. Él sacó a todo lo que había en ese lugar. En el monte Carmelo no quedó ningún profeta Baal, hermano. Hay que ir al monte a buscar a Dios. No le habla que vaya al monte, no se va a ir ahora de viaje, ¿no? Le estaba hablando de que se arrodille, hermano, que busque la presencia de Dios. Entonces en ese lugar, en ese momento no queda nada. No queda nada. Dios limpia todo, Dios lava todo, Dios sana todo. Pero hay que hacer nuestra parte. Amén. Entonces Elías dijo acá: anda a tu casa, come y bebe. Acá sacó la quién era. Era el rey que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Era el culpable de que en ese tiempo no haya
lluvia, haya sequía, a él, porque Dios lo hizo porque él, por su pecado. Elías le dice, anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Acab se fue a comer y a beber, pero Elías, ¿dónde subió? A la cumbre de Carmelo. Y a mí pensaba, acá todo lo que vio de Dios se fue a comer el chabón. Se fue a comer y a beber. Cuando Dios nos muestre, por eso digo, cuando Dios nos muestre su gloria, su poder, no nos vayamos a comer a beber. Vamos a hacer como Elías, hermano, vamos a subir a la cumbre del Carmelo. Porque Elías vivió todo esto y tenía las mismas pasiones que tenemos nosotros, los mismos deseos, las mismas debilidades. Porque lo que Dios quiere en nuestra vida es que busquemos su presencia. Amén, hermano. Lo que Dios quiere es que nosotros se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Se hizo una bolita y él ahí recibía la presencia de Dios, recibía la palabra de Dios, recibía sanidad. Porque imagínate, vio caer fuego del cielo el hombre. No se fue a comer y a festejar, fue a buscar la presencia de Dios, le fue a dar gracias a Dios. Tuvo un corazón conforme al que Dios quiere, agradecido. Yo muchas veces no le pido nada al Señor porque creo que todo lo que Dios me ha dado es por misericordia. Está de más. Hasta lo que tengo puesto para vestir está de más. Así lo creo. Dios me ha dado tanto, me ha añadido tanto. Y yo le agradezco siempre a Dios. Le pido que tenga misericordia en mi vida, nada más. Qué bueno que le podamos pedir a Dios que tenga misericordia en nuestra vida. Que podamos, quiero que le quede esto, que podamos reedificar el ataque a Dios. Amén. Que cuando Dios nos muestre su poder, su gloria, no nos vayamos a comer, no nos vayamos otra vez detrás de Dios, que no volvamos al vómito. Amén, hermano. A su nombre. Gloria. Que podamos buscar la presencia de Dios. Se le va a dar un aplauso de ese loco ahí para ti, hermano. Gloria a Jesús. Te invito a ponerse de pie, hermano. Vamos a